Hola, buenas tardes. Mi nombre es Mónica Erazo. Yo soy psicóloga y en el día de hoy pues, voy a estar compartiendo con ustedes el título de nuestra ponencia que lleva por nombre Estado emocional en los niños y las niñas de la primera infancia antes y durante la cuarentena por COVID-19. Mis compañeros dentro de este trabajo fueron Diego Pérez y Kelly Romero. Nosotros tuvimos la intención de trabajar en el tema del estado emocional en los niños y las niñas de la primera infancia durante el periodo del COVID-19, porque resulta que la primera infancia fue la etapa evolutiva más ignorada durante el tiempo de cuarentena. Medidas que tomaron los gobiernos para preservar la vida eran medidas que eran necesarias que se adoptaran, pero resultó que a los niños de la primera infancia fueron a los que tuvo mayor impacto, debido a que alteró pues, sus rutinas escolares, alteró su vida diaria, alteró las rutinas que ellos normalmente realizaban, y entonces al alterar todas sus rutinas, también se vio afectado el desarrollo, su desarrollo físico, su desarrollo cognitivo, su desarrollo psicosocial, porque tuvieron que disminuir el contacto pues con las otras personas y están en una etapa en donde es demasiado importante que ellos estén en contacto con las otras personas para poder establecer mejores vínculos sociales, para poder desarrollar sus habilidades sociales, aún para poder desarrollar sus habilidades motoras gruesas y motoras también finas. Entonces, de allí la razón por la cual nosotros decidimos trabajar e investigar sobre lo ocurriendo con la población de primera infancia durante el periodo de cuarentena. Antes de eso también hicimos una medición, por lo cual sabíamos cómo era el estado emocional de ellos antes de que esta sucediera, porque se hizo a finales de 2019 y principios del 2020, es decir, en enero aproximadamente. Y luego se hizo la segunda medición cuando estábamos en nuestro tiempo de cuarentena más rígido, cuando las cuarentenas eran mucho más estrictas. En el periodo de abril y principios de mayo se hizo la segunda medición. Entonces, este trabajo, cuando empezamos a recolectar la información y qué había en cuanto al estado del arte, nos encontramos con que todo lo que había, todas las investigaciones que habían, eran en población adulta o en población de adolescentes. Pero lo que había en población de adolescentes no eran tampoco estudios empíricos, sino que eran estudios que eran estados del arte en su mayoría, encontrándonos con que en población de primera infancia en su momento no había ningún tipo de estudio que hablara sobre el estado emocional de ellos, sino que traspolaban las situaciones o lo ocurrido en situaciones de epidemias en población de infantes, pero infantes que estaban en periodo escolar, es decir, de 7 años en adelante, y adolescentes. Entonces, eso fue lo que encontramos. Y en situaciones de epidemias, pero no pandemias, porque recordemos que en pandemia no teníamos hacía más de 100 años. Entonces, esto era una situación que era nueva para todos nosotros y que por ende iba a tener un mayor impacto en los niños y en las niñas. Que estos impactos podían ser positivos y que estos impactos pues también podían ser negativos. Autores como Brooks exponían que extensiones de la cuarentena podían tener cambios en los niños por periodos largos de tiempo. Y esos cambios emocionales, ya sea positivos o negativos, iban a tener una intensidad duradera en la población de primera infancia. Bien, entonces, pues obviamente, esta situación exponían muchos de los autores como Espada, por ejemplo, y Wong, decían que, claro, esto iba a tener un mayor impacto psicológico en la población de infantes y adolescentes porque es la etapa más vulnerable en la cual nosotros nos encontramos, porque es en el tiempo en donde necesitamos de las otras personas y necesitamos de nuestro contexto para poder alcanzar mejores habilidades, para poder tener un mejor desarrollo integral. Entonces, el impacto iba a ser aún mayor. Y además,
Wong decía, y sus compañeros investigadores mencionaron que dependiendo de la etapa del desarrollo en la que se encontraban los niños, también así va a ser la respuesta que ellos estaban teniendo o que iban a tener ante la situación de cuarentena. Entonces, que había una variabilidad en esa respuesta que habían en los niños. Entonces, que en niños más pequeños, muy seguramente iba a haber un mayor acercamiento de los niños hacia los padres, una mayor búsqueda, dependencia y apego del niño hacia el padre, ¿bien? Y hacia la madre, evidentemente. Eso tenía unos efectos, obviamente. La situación de cuarentena iba a tener unos efectos en los niños, en la salud física de los niños. Resulta que en tiempos cuando no hay escuela, los niños aumentaban mucho más de peso. Entonces, para hablarse, mucho más probable que durante la situación de cuarentena los niños aumentaran el peso. Todo el tiempo pues estaban encerrados en su casa, no iban a tener con quién esparcirse, relacionarse, no podían salir de ella, iban a estar pegados a las pantallas, ya sea televisor o portátiles o tablets o celulares, porque también tenían una actividad académica que estarían realizando. Aquellos padres que tenían un trabajo en el cual no podían quedarse en casa, como son los padres que viven del día a día en nuestro país, situación obviamente hacía que estos niños que tuvieran padres que tuvieran que salir, también aumentaban ellos la posibilidad de poderse contagiar. Entonces que los riesgos de contagio ahora sí, en cuanto al COVID, iban a variar o variaban dependiendo de la posición económica y dependiendo también de la posición geográfica en la que se encontraban las familias. Además de eso, que dependiendo también del sexo, también iban a haber mayores problemas emocionales, pero también habían mayores problemas de contagio, según lo que ellos hasta el momento pues habían averiguado. Bien, entonces en ese sentido, en relación al COVID-19 existía un miedo social general para todos y ese miedo social obviamente iba a alterar la manera en cómo nosotros nos comportábamos, la manera en cómo pensábamos y nuestras emociones. Para el caso de los niños de la primera infancia, las investigaciones eran poco concluyentes sobre lo que existía, que había sucedido en ellos, en niños, niñas y adolescentes, porque todo lo que había era netamente investigaciones de tipo teórica, traspuestos de situaciones de epidemias. Bien, este era un estudio que era importante realizar porque lo que sucede en la etapa psicológica, que es la etapa de los 0 a los 6 años, es determinante y es fundamental para cómo va a ser el rendimiento de nosotros cuando estemos en el periodo adulto. Entonces, de allí que era importante saber qué estaba pasando y qué estaba sucediendo con estos niños. Además de eso, lugares donde los servicios de salud son menos desarrollados, es más probable también que existan mayores efectos a nivel cognitivo, a nivel físico y a nivel social y afectivo en los niños. También a nivel de salud mental es mucho más probable que haya mayores efectos. En el caso de Colombia, donde nosotros sabemos que nuestro sistema de salud no es el mejor, pues obviamente es mucho más probable que en países como el nuestro la salud mental se viera mucho más afectada, tanto en población adulta como en población de niños. Basado en eso y todo lo que nosotros habíamos encontrado, nosotros decidimos averiguar sobre el estado emocional de los niños. Y para eso nos propusimos como objetivo general, pues comparar el estado emocional de los niños y de las niñas de la primera infancia antes y durante la cuarentena por COVID-19 en Sincelejo. Y como objetivos específicos nos propusimos caracterizar el estado emocional de los niños y de las niñas antes de la cuarentena y posteriormente describir el estado emocional de los niños y de las niñas durante el periodo de la cuarentena. Nuestra metodología tenía un paradigma positivista de enfoque cuantitativo y de tipo comparativo. Utilizamos como técnica de recolección de datos la escala de actitudes y opiniones,
Como muestra, tuvimos a 96 niños y niñas de la primera infancia distribuidos en distintos CDI de la ciudad de Sincelejo y utilizamos como instrumento de recolección la CBCL, que es una prueba dirigida a población entre 1 año y 1 año y medio. Y utilizamos también un cuestionario sociodemográfico. La CBCL es una escala que nos permite a nosotros poder medir problemas del sueño, retraimiento, ansiedad, síntomas somáticos, comportamiento agresivo, comportamiento desafiante, problemas de atención y utilizamos como forma de procesar la información el SPSS. Lo que hicimos con el SPS fueron sacar medias y correlación de Pearson. Entonces aquí podemos ver en el siguiente cuadro cómo estaban las medias antes de la cuarentena y durante la cuarentena. Entonces, por ejemplo, los niños antes de la cuarentena tenían una media en el caso de emocionalmente reactivo de 1.2, ansiedad y depresión de 0.8, síntomas somáticos 1.45, retraimiento 0.79 y problemas del sueño 2.20. Uno de los síntomas somáticos que más aumentó en los niños fue el retraimiento. Pasó de 0.79 o de 0.79 a 2.17. Y en general aumentaron todos los síntomas. El aumento es mayor en unos que en otros. Por ejemplo, en ansiedad y depresión pasó de 2.0 a 3.9, en emocionalmente reactivo de 1.2 a 2.7, que es más de un punto. Entonces, hubo un aumento. En cuanto a la comparación que hicimos con Pearson, que ese aumento es significativo en todos porque dio 0.00, exceptuando retraimiento, que la puntuación fue de 0.050. Sin embargo, sigue siendo significativo. En este caso, se probó nuestra hipótesis de que sí había una diferencia entre el estado emocional de los niños antes de la cuarentena y durante la cuarentena. Y es evidente en que hubo un aumento de los síntomas. Podemos ver que pues que los niños están mostrando que hubo dificultades para ellos poder ajustarse, para ellos poder adaptarse a esta situación. Hubo respuestas descontroladas, obviamente, a la situación de cuarentena, dificultad para regular y poder controlar sus emociones, de mostrar una conducta un poco más impulsiva, un poco más agresiva, un poco más reactiva emocionalmente, se debe a que también están pasando por una etapa de grandes cambios, a nivel de que están interiorizando reglas, de que además de esto el estrés que añadimos a la situación de cuarentena, en donde los padres seguramente estaban trabajando y necesitaban distribuir la atención entre si hay uno o varios niños en casa y el trabajo y los quehaceres de la casa también. Entonces todas estas situaciones, que de por sí es una situación hostil, estresante, claro, puede ser una de las causantes por las cuales ellos aumentaron esa reactividad emocional, sumado a que de pronto los padres tampoco tenían la disposición de estar todo el tiempo a su disposición, por lo que decía, por el trabajo. Entonces, no podían satisfacer todas las necesidades de los niños en el momento en el que ellos lo estarían deseando. En el caso del retraimiento, puede ser debido al distanciamiento social, al cual el niño se tuvo que haber visto obligado, pero además percibir como aterradora la cuarentena, pero también el miedo que se pudo haber suscitado, la melancolía, la ansiedad que también pudo haber experimentado y que puede estar asociado a la situación de el aumento de síntomas somáticos como el retraimiento. Los problemas del sueño, que evidentemente es común que en la etapa de los 2 a los 6 años los niños tengan problemas del sueño y que la situación de cuarentena pudo haber aumentado problemas del sueño como enuresis,
sonambulismo, pesadillas, terrores nocturnos, en todas estas situaciones pudieron haber sido por causa de ese aislamiento preventivo. En algunos niños pudo darse, en otros niños pues pueda que no se haya dado. Y es muy común que los síntomas somáticos que ellos llegaron a experimentar fueron diarrea, vómitos, náuseas, dolores de cabeza. Este tipo de síntomas pudieron haber llegado a experimentar durante este periodo. A las conclusiones a las que nosotros llegamos con este trabajo. Primero, que este trabajo nos da un bosquejo de cómo está la salud mental. En el caso de Sucre, de nuestro departamento, da esa primera mirada de lo que sucedió y cómo seguramente está en la actualidad la salud mental de los niños y las niñas de la primera infancia. Se observa que esta población presentó síntomas o problemas externalizantes e internalizantes como la depresión, la ansiedad, los problemas del sueño, las dificultades en la alimentación, que muy seguramente los niños perdieron también el placer por realizar aquellas actividades que a ellos les agradaba, que a ellos les gustaba, y que los problemas en la alimentación que pudieron haber sido que dejaron de hacer actividad física, que no querían seguramente también comer, les provocó problemas y dificultades en la alimentación y a nivel físico, pero también hubo alteraciones en el sueño. Son algunas de las cosas de las que nosotros podemos concluir. Y que esta situación seguramente no solo se dio en nuestro país y con nuestros niños, sino que posteriores investigaciones que han surgido, aunque siguen siendo muy escasas y muy poquitas en primera infancia, sí, otros investigadores en poblaciones también mucho más adultas y en población de infantes de periodos de 7 años en adelante y adolescentes han encontrado también los mismos problemas como ansiedad, depresión, problemas del sueño, dificultades en la alimentación, la pérdida del placer por actividades que ellos les gusta y les agradaba. Y con esto tenemos una idea de lo que está sucediendo a nivel de salud mental en Sucre, en nuestro departamento, y que seguramente puede ser una tendencia muy parecida en los distintos departamentos de nuestro país. Muchas gracias.